Hola, hola, mis Kanyamaníacos. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para el chismecito televisivo porque hoy tenemos un tema que nos tiene a todos, absolutamente a todos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y sí, como ya leyeron en el título, Can vuelve a casa por Demet. El regreso que todos esperábamos. Llevamos tiempo esperando este momento, ¿verdad? Rumores van, rumores vienen, pero la verdad es que la esperanza nunca se perdió. Y ahora parece que finalmente, después de un largo viaje y de explorar otros horizontes, nuestro querido Can Yaman está a punto de regresar a Turquía para, aparentemente, compartir pantalla nuevamente con nuestra adorada Demet Özdemir. ¡Ay, Dios mío!, agarren sus pañuelos. Si tienen a mano el baklava y el té turco, prepárense para una sobredosis de emoción. Si eres nuevo por aquí y te emocionan tanto como a mí las telenovelas turcas, el romance, y obviamente, la química explosiva entre Can y Demet, te invito a que te suscribas al canal. Tenemos mucho contenido que te va a encantar. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización porque aquí, estamos al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Y no solo eso, aquí compartimos la pasión, el drama y por supuesto, las teorías conspirativas más locas sobre nuestros ídolos. Bueno, a lo que vinimos. El regreso de Can Yaman a Turquía, como les decía, es un tema que ha estado dando vueltas por mucho tiempo. Después de su éxito arrollador en Erkenci-Kuş Pájaro Soñador, Can decidió expandir sus horizontes, probando suerte en Italia, protagonizando Viola come il mare y Sandokan. Y le fue muy bien, hay que reconocerlo. Demostró que es un actor versátil y con un talento increíble. Incluso aprendió italiano. Pero seamos honestos, siempre extrañamos verlo en una producción turca. Y sobre todo lo extrañamos junto a Demet. Esa química que incendió las pantallas y nos hizo suspirar hasta quedarnos sin aire. Recordemos Erkenci-Kuş. ¿Quién no se enamoró de la historia de Can Divit y Sanemire? Un fotógrafo aventurero y una aspirante a escritora que se encuentran en una agencia de publicidad y ¡boom! La magia sucede. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Can y Demet. Sus miradas, sus sonrisas, sus escenas románticas. Todo era perfecto. Nos hacían creer que el amor verdadero existe y que a veces se encuentra en los lugares más inesperados. Demet, por su parte, tampoco se quedó quieta. Siguió cosechando éxitos con proyectos como Dodu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor. Además, la vimos brillar en la serie Adım Farah, Mi Nombre es Farah. Demet es una camaleona. Puede interpretar roles dramáticos y cómicos con la misma facilidad. Y por supuesto se casó y es felizmente esposa de Oğuzhan Koç. Una boda de ensueño que paralizó Turquía y que nos demostró que a veces, la vida real puede ser tan romántica como una telenovela. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores del regreso de Can a Turquía se intensificaron cuando empezaron a circular noticias sobre un posible nuevo proyecto en el que estaría involucrado. Al principio se hablaba de diferentes productoras y de diversos proyectos, pero luego, ¡boom! Empezaron a surgir las especulaciones sobre una posible colaboración con Demet Özdemir. El universo escuchó nuestras plegarias. ¿Y de dónde vienen estos rumores? Bueno, principalmente de las redes sociales, como siempre. Los fans, que son los verdaderos detectives de Internet, empezaron a notar ciertos detalles. Son como el FBI de las telenovelas turcas, nada se les escapa. Por ejemplo, tanto Can como Demet han dado me gusta a publicaciones relacionadas con Erkenci-Kuş y con su relación profesional. También han intercambiado algunos comentarios sutiles que han hecho que la llama de la esperanza se encienda aún más. Esos me gusta que valen oro. Esas indirectas que nos hacen gritar de emoción. Además, algunos medios turcos, incluyendo la revista Hello Turkey, han publicado noticias confirmando que hay conversaciones en curso entre Can, Demet y una importante productora. Se rumorea que podría ser Yapım, la misma detrás de Karasevda, y Medcezir, para desarrollar un nuevo proyecto juntos. Todavía no hay nada confirmado al 100%, pero la posibilidad es cada vez más real. Es como si estuvieran jugando al despiste, pero nosotros sabemos que algo se está cocinando a fuego lento. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Ahí es donde entramos en el terreno de la especulación. Y a mí me encanta especular.
Algunos creen que podría tratarse de una nueva serie de televisión, siguiendo la línea de comedia romántica que tanto les funcionó en Erkénthicus. Imaginen una serie con un humor fresco, situaciones divertidas y, por supuesto, mucho romance. Otros, en cambio, piensan que podría ser una película, algo que les permitiría explorar una historia más concisa y con un enfoque diferente. Una película al estilo de Ask the Sadoufler y Sever, el amor ama las coincidencias, pero con la chispa de Khan y Demet. Personalmente me encantaría verlos juntos en una serie que combine comedia y drama, algo que les permita lucir sus habilidades actorales y que nos haga reír y llorar al mismo tiempo. Imagínense una historia con giros inesperados, personajes complejos y, por supuesto, mucha química entre Khan y Demet. Sería un éxito asegurado. Podría ser algo así como una versión turca de This Is Us, pero con más romance y menos lágrimas, o bueno, quizás no. Ahora, seamos realistas, no todo es color de rosa. También hay que tener en cuenta algunos factores que podrían dificultar esta colaboración. En primer lugar, ambos actores tienen agendas muy ocupadas y coordinar sus tiempos podría ser un desafío. Khan está inmerso en proyectos en Italia, y Demet tiene compromisos en Turquía. Encontrar un hueco en sus agendas sería como encontrar una aguja en un pajar. En segundo lugar, Demet está casada y aunque es una profesional y sabemos que su relación con Khan es estrictamente laboral, es importante respetar su vida personal y la de su esposo. No queremos crear dramas innecesarios, ya tenemos suficientes en las telenovelas. Sin embargo, creo que si existe la voluntad por parte de ambos actores y de la productora, estos obstáculos pueden superarse. Además, el público está ansioso por verlos juntos nuevamente y eso es un incentivo muy grande para que se concrete este proyecto. La presión de los fans es una fuerza poderosa y las productoras lo saben. ¿Pero por qué es tan importante este regreso? ¿Qué hace que la química entre Khan y Demet sea tan especial? Bueno, creo que la respuesta es muy simple, son una bomba en pantalla. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Erkénthicus, fue evidente que había una conexión muy fuerte entre ellos. No solo eran buenos actores, sino que también tenían una química natural que traspasaba la pantalla. Era como si estuvieran destinados a trabajar juntos. Su relación en la serie era adorable, divertida, emocionante y sobre todo, muy creíble. Nos hacían creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la magia de encontrar a tu alma gemela. Y eso, en un mundo tan cínico como el nuestro, es algo que se valora mucho. Queremos creer en el amor, en los finales felices y Khan y Demet nos lo dan. Además, tanto Khan como Demet son personas muy carismáticas y auténticas. No tienen miedo de mostrarse tal como son y eso los hace aún más cercanos al público. Son jóvenes, talentosos, divertidos y muy trabajadores. Y eso se nota en cada uno de sus proyectos. Son el ejemplo perfecto de que se puede ser exitoso y mantener la humildad. Por eso el simple hecho de pensar en la posibilidad de verlos juntos nuevamente nos llena de alegría y de esperanza. Creemos que podrían crear algo realmente especial, algo que nos haga vibrar y que nos recuerde por qué amamos tanto las telenovelas turcas. Un proyecto que nos haga olvidar de los problemas y nos transporte a un mundo de fantasía y romance. Y hablando de telenovelas turcas, ¿cuál es tu favorita? Déjame saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. ¿Eres fan de Kara para Ask? ¿O quizás prefieres Ask Memnu? Cuéntame todo. Volviendo al tema de Khan y Demet, es importante recordar que nada está confirmado. Todavía estamos en el terreno de la especulación y los rumores. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y como fans, tenemos derecho a soñar con este reencuentro. Soñar no cuesta nada. Si finalmente se concreta este proyecto, creo que sería un gran éxito para ambos actores y para la televisión turca en general. Sería una oportunidad para demostrar que su química sigue intacta y que pueden seguir conquistando corazones en todo el mundo. Sería como un Erkénthicus 2.0, pero con una historia aún más madura y emocionante. Además, sería una forma de agradecer a todos los fans que los han apoyado incondicionalmente durante todos estos años. Sería un regalo para aquellos que sueñan con verlos juntos nuevamente y que no se cansan de repetir sus escenas favoritas de Erkénthicus. Un regalo que valdría más que 1000 baklavas. Así que crucemos los dedos y esperemos que la magia se haga realidad. Esperemos que Khan regrese a casa por Demet y que juntos nos regalen una historia inolvidable.
Los mantendré informados sobre cualquier novedad que surja. Seré como tu paparazzi personal, siempre al tanto de las últimas noticias. Y hablando de estar informados, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Ahí comparto noticias, fotos, vídeos y todo lo relacionado con el mundo de las telenovelas turcas. Los espero por allá. En Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. En todas partes. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen. De lo que hemos hablado hoy. Primero, hemos confirmado que los rumores del regreso de Can Yaman a Turquía son cada vez más fuertes. Segundo, hemos analizado la posibilidad de una colaboración con Demet Özdemir en un nuevo proyecto. Tercero, hemos destacado la importancia de la química entre Can y Demet y el impacto que tienen en el público. Y por último, hemos expresado nuestra esperanza de que este reencuentro se concrete y nos regale una historia inolvidable. Y hemos comido baklava virtualmente juntos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y por la magia de Can y Demet. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Ahora, quiero pedirles un favor. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué opinan de este posible regreso de Can y Demet. ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente? ¿En qué tipo de proyecto? ¿Qué historia les gustaría que contaran? Quiero saber sus ideas. ¿Les gustaría que interpretaran a una pareja de espías? ¿O quizás a unos chefs rivales? Déjenme volar mi imaginación con sus ideas. Y para finalizar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos Can Yamaníacos y Demet Özdemir Lovers, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que la fuerza de Erkencikus los acompañe.